con mis dos tíos maestros del Dzogchen. Milarepa dijo: primero, corta con la confusión del aprendizaje. Luego, considera el sentido de lo aprendido. Y por último, medita sobre su sentido, como se te enseñó. En el Tíbet, los maestros vivían de muchas maneras diferentes, pero tenían 4 principales estilos de vida. El de quienes eran monjes y vivían en monasterios, el de los que vivían una vida laica y tenían sus hogares en aldeas, el de los maestros legos que vivían en tiendas como nómadas y viajaban con sus discípulos, en algunos casos siguiendo sus rebaños, y el de los yogis que a menudo vivían en cuevas. Yo personalmente recibí transmisión no solo de mi principal maestro, sino de muchos otros, incluyendo a mis 2 tíos. Mi tío, el Togden, era un gran yogi practicante del Dzogchen. Al igual que Jamchup Dorje, no tenía el tipo de educación intelectual que proporciona el estudio y no estaba atado a ninguna escuela. En el caso del Togden, esto se debió al hecho de que, cuando era muy joven, sus padres habían decidido que él se convirtiese en orfebre y, en consecuencia, toda su educación fue encaminada a formarlo como artesano. Ahora bien, en un momento dado, sufrió serios disturbios mentales que ningún doctor podía curar. Finalmente, lo llevaron a un maestro del Dzogchen de su época, Adzon Drukpa, y como resultado del contacto con el maestro en cuestión, no solo se recuperó de su enfermedad, sino que se transformó en un practicante serio, un yogi que pasaba todo su tiempo en retiros solitarios en cuevas aisladas en lo alto de las montañas, en lugares donde merodeaban los jaguares y los leopardos. Cuando yo era niño, a veces se me permitía quedarme con él, y recuerdo que los leopardos, a quienes les gustaba mucho la mantequilla, de noche trataban de introducirse furtiva y sigilosamente en la cueva donde el Togden guardaba su comida para lamer la grasa y el rico alimento. Siendo todavía un niño pequeño, comencé a aprender yantra yoga en aquellas cuevas en las alturas, simplemente copiando los movimientos del Togden. La primera vez que me quedé con él fue cuando tenía 3 años de edad, y puedo recordar a mi tío practicando yantra por horas, totalmente desnudo, mientras yo me divertía como lo haría un niño de esa edad, golpeando o pateando juguetonamente de vez en cuando la espalda desnuda de mi tío, mientras él continuaba su práctica impertérrito. Hasta que yo no fui un poco mayor, no entendí el significado de lo que él estaba haciendo. El Togden tenía el pelo muy largo y una gran barba muy poblada. Cuando vine a Occidente y vi las fotos de Karl Marx, pensé que se parecía mucho a mi tío, excepto en que éste no usaba anteojos. Él era un ejemplo del tipo de practicante que es reconocido como maestro por las cualidades que manifiesta como resultado de su práctica, y no por haber sido reconocido como la reencarnación de un maestro anterior. Cuando lo mandaron donde Adzon Drukpa, estaba tan perturbado que no podía comprender casi nada de lo que éste decía durante su retiro anual de enseñanzas de verano, que siempre se llevaba a cabo en los altos pastos del altiplano, en una aldea de tiendas como las que montan los nómadas para acampar, la cual se armaba para llevar a cabo el retiro y luego se desmontaba nuevamente. Cuando el retiro terminó aquel verano, con la ayuda de Adzon Drukpa, el Togden había superado su problema hasta el punto de estar listo para emprender algún tipo de práctica.
El maestro sugirió que hiciera un retiro solitario en una cueva que se encontraba a unos 4 días de viaje, pero, puesto que mi tío no había sido capaz de seguir el hilo de sus enseñanzas, no habría sabido qué hacer durante el retiro. A fin de superar este obstáculo, Azson Drukpa hizo que otro de sus discípulos le acompañara, supuestamente para enseñarle cómo llegar a su destino, donde debería quedarse a practicar hasta que el maestro le mandara a buscar. El otro discípulo había estado con Akson Drukpa durante años y era un practicante serio, no del tipo intelectual, sino un hombre sencillo que se dedicaba a la práctica de Chö, en la cual, con el objeto de superar el apego y el aferramiento al ego, uno ofrenda la visualización mental de su propio cuerpo físico. La práctica en cuestión tuvo su origen en una gran yogini tibetana proveniente de una familia Bonpo, cuyo nombre era Machik Labdrong, que nació en el 1055 y falleció en el año 1149. Para desarrollarla, ella combinó elementos de las tradiciones Bonpo con las enseñanzas sútricas de la Prajnaparamita, las enseñanzas tántricas y las enseñanzas del Dzogchen que había recibido de sus 2 maestros principales, Padampa y Trapa Gomtse. De esta manera dio lugar a una forma de práctica característicamente tibetana que constituye un sendero completo en sí misma, aunque también se practica en combinación con otros métodos. Los practicantes de Chö viven tradicionalmente como mendigos nómadas, viajando constantemente de un sitio a otro y llevando consigo una cantidad mínima de posesiones. A menudo no cargan otra cosa que sus instrumentos rituales, que consiste en un damaru o tambor de 2 caras, una campana, una trompeta de hueso humano y una pequeña tienda en la que duermen y practican, que se levanta usando un khatvanga o tridente ritual como soporte central y 4 purva o daga ritual como clavijas para sostener sus esquinas. La práctica se lleva a cabo sobre todo durante la noche en sitios solitarios y desolados, tales como cuevas y picos de montaña, pero en particular y por encima de todo en los temibles carneros en los que los tibetanos descuartizan y abandonan los cadáveres de sus muertos. A solas y oscuras en tales lugares, la energía aterradora que los caracteriza intensifica las sensaciones del practicante, quien convoca a aquellos con quienes tiene una deuda kármica para que vengan y reciban como pago su propio cuerpo, que ella o él les entrega a manera de ofrenda. El practicante invita también a budas y seres iluminados para quienes transforma mentalmente la ofrenda en néctar, así como a todos los seres de los 6 estados de existencia samsárica, para quienes la ofrenda se multiplica y transforma en lo que les sea de mayor beneficio y agrado. Ahora bien, a los demonios y a los espíritus malignos les ofrece su propio cuerpo de carne y hueso, tal como es. Los demonios internos son nuestros propios temores, el miedo a la muerte, a la enfermedad, etc. En tanto que ellos se encuentran latentes, como lo están la mayor parte del tiempo, no pueden ser superados. Los mismos solo pueden liberarse cuando se les conduce al primer plano de la conciencia y allí se les enfrenta de la manera prescrita. Ahora bien, también se llama demonios a las energías negativas que consideramos externas y que la práctica nos capacita para magnetizar y, en última instancia, dominar.
Nuestra tendencia a la autoprotección nos hace intentar defendernos del posible daño que imaginamos, pero los intentos en cuestión nos confinan a la angosta visión dualista de un sí mismo y un otro que es la causa de todo sufrimiento y de toda vulnerabilidad. Convocando lo que más tememos y ofreciendo lo que más compulsivamente tendemos a proteger, en la práctica del Che podemos cortar la doble atadura del ego y del apego al cuerpo. El nombre mismo de Che significa cortar, pues en ello consiste la práctica, en cortar, no el cuerpo mismo, sino nuestro apego y la visión dualista que se encuentra en su base. En efecto, no es el cuerpo humano lo que debe ser cortado, pues el mismo es considerado como el precioso vehículo que nos permite alcanzar la realización. El practicante de Che, que acompañó a mi tío, el Tokden, a la cueva en la que éste debía hacer su retiro solitario, lo llevó por una ruta extremadamente tortuosa, que pasaba por muchos sitios solitarios favorables para su práctica. En consecuencia, en vez de los 4 días que normalmente habría tomado el viaje, tardaron bastante más de un mes en llegar a su destino. Y durante la marcha, cada día, en el transcurso de sus conversaciones, el practicante de Che transmitía a mi tío instrucciones directas no sólo sobre la práctica en la que él se concentraba, sino sobre todas las que le parecían pertinentes. Así pues, cuando su compañero finalmente lo dejó solo, mi tío sabía exactamente lo que debía hacer. Aquel retiro duró varios años y cuando finalmente salió de él, mi tío ya había desarrollado los notables poderes que hicieron que la gente le diera el título de Tokden, que significa yogi realizado, y que fue como yo siempre lo llamé, aunque el nombre que le habían dado de niño era Orgen Tenzin. Desde entonces, él siguió haciendo retiros frecuentes y en los intervalos viajando de un lugar a otro. Cuando los chinos se establecieron en el Tíbet oriental, las andanzas del Tokden llamaron la atención de las autoridades, que lo arrestaron y le pidieron que las explicara. Debido a su forma particular de ser, mi tío no fue capaz de darles una respuesta que les pareciera satisfactoria y, en consecuencia, concluyeron que debía ser un espía y ordenaron su ejecución. Ahora bien, aunque varias veces intentaron fusilarlo, no lograron matarlo. Por lo tanto, cuando lo soltaron, la gente del lugar también comenzó a llamarlo Tokden. Puesto que él podía comunicarse con los animales, aun los tímidos venados salvajes de la montaña, que generalmente huían de todo el mundo, venían a él por su propia voluntad y se quedaban donde él estuviese. Criaturas menos dóciles también frecuentaban su compañía. En una ocasión, cuando el rey de Dege fue a visitar al Tokden en persona y su ministro subió a la cueva de éste para anunciar la llegada de aquel, encontró un enorme león de montaña sentado pacíficamente al lado del yogi. Si quería ser recibido, el rey no podía hacer otra cosa que compartir la compañía del más real de los animales. Y a pesar del miedo que sentía, eso fue precisamente lo que hizo. El poblado más cercano se encontraba muy lejos de la vivienda del Tokden y quienes, habiéndose enterado de su reputación como practicante, iban a pedirle enseñanzas, tenían que enfrentar dificultades considerables. Y lo mismo tenían que hacer quienes deseaban recibir enseñanzas de mi otro tío, Chengse Choki Wanchuk, aunque los primeros años de este habían sido muy distintos de los del Tokden.
Cuando era todavía muy pequeño, él fue reconocido como un tulku y entronizado como la reencarnación del abad de 4 importantes monasterios. Dada su posición, se esperaba que se adaptara a un modo de vida que comprendía deberes administrativos e incluso políticos, y que cumpliera con una serie de obligaciones académicas y rituales. Ahora bien, a pesar de la oposición que tuvo que enfrentar, él prefirió pasar su tiempo en retiro, dedicado a la práctica. Cuando estaba en retiro, él también vivía aislado en lugares remotos, por ejemplo, en una cueva situada a tal altura que todo el año se encontraba rodeada de nieve. Ahora bien, tal era su reputación como practicante y en particular como tertón o descubridor de textos y objetos ocultados en el pasado para ser revelados más adelante, que quienes estaban determinados a recibir enseñanzas de él iban a buscarlo allá arriba. Alrededor de Chense Choki Wanchuk frecuentemente sucedían cosas extrañas conectadas con su condición de tertón. En una ocasión, cuando era muchacho, fui a quedarme en una cueva que se encontraba un poco más abajo que la de mi tío, y mientras estaba allí, una noche soñé que se me aparecía una dakini y me daba un pequeño rollo de papel amarillo en el que estaba escrito un texto sagrado. Ella me explicó que el texto era muy importante y que al despertar debería dárselo a mi tío. Para aquel entonces mi práctica se había desarrollado hasta el punto en que podía mantenerme consciente mientras dormía y durante mis sueños, y en este sueño en particular, sabía muy bien que estaba soñando. Recuerdo haber cerrado uno de mis puños alrededor del rollo y luego haber cerrado el otro firmemente alrededor del primero. Durante el resto de la noche no pasó nada importante, pero cuando desperté al amanecer, encontré que mis puños estaban todavía firmemente apretados el uno alrededor del otro. Al abrir mis manos, descubrí que de veras había un pequeño rollo en la palma de una de ellas. De inmediato, muy excitado, fui a llamar a la puerta de la cueva de mi tío. Normalmente no estaba permitido molestarle tan temprano, pues a aquella hora realizaba su sesión matutina de práctica, pero yo estaba demasiado emocionado para esperar. Él salió al umbral y yo le expliqué lo que había pasado y le mostré el rollo. Él lo miró durante un momento de manera muy calmada, dijo: «Gracias, estaba esperándolo», y volvió a su práctica como si nada extraordinario hubiera pasado. A pesar de mi corta edad, mi tío, siempre tan amable, mostraba un gran respeto por mis opiniones. En efecto, en otra ocasión, habiendo tenido una visión del sitio donde un terma debía ser descubierto, me pidió consejo, pues no estaba seguro de si debía hacer un anuncio público sobre el terma o si debía buscarlo sin decir nada. Yo sentí que si mucha gente estaba informada al respecto y estaba presente cuando lo encontrara, ello podría ser beneficioso, pues quizás confirmaría y desarrollaría su fe. Mi tío estuvo de acuerdo e hizo el anuncio, declarando que el terma estaba en una cierta región y que debíamos ir a buscarlo en una fecha determinada. Cuando llegó el día previsto, salimos y al poco tiempo estábamos acompañados por una gran multitud. El lugar que mi tío había indicado estaba situado a bastante altura en la ladera de una montaña, y como él era enormemente gordo, para poder alcanzar el lugar, tuvo que ser cargado por 4 hombres. Finalmente dijo que habíamos llegado lo suficientemente cerca y señaló una roca lisa e inclinada encima de nosotros,
diciendo que el terma estaba dentro de la roca. Entonces pidió un pequeño pico para hielo, como los que usan los alpinistas, y cuando le dieron uno, se puso en pie con él en la mano, en silencio, durante unos minutos, y luego lo lanzó con toda su fuerza hacia la cara de la roca. El pico se clavó firmemente en lo que parecía ser roca sólida y se quedó allí. Mi tío dijo que allí era donde estaba el terma, y mientras todos los demás miraban, algunos de los hombres más jóvenes entre los presentes hicieron una escalera con el tronco de un árbol y la colocaron de forma que se pudiera subir por ella. Entonces un joven subió con cuidado y quitó el pico. Para la sorpresa de todos, una cierta cantidad de piedra se desprendió de lo que parecía ser roca. Entonces mi tío le dijo al joven que buscara el terma suavemente con el pico en la abertura que se había revelado, que estaba llena de arena seca suelta, y que sacara la arena, cosa que él hizo con mucho cuidado. Entonces el muchacho que estaba montado en la escalera abrió la boca con asombro y dijo que podía ver un objeto blanco, liso, redondo y luminoso. Mi tío le dijo que no lo tocara. Entonces varias personas extendieron y sostuvieron tensamente una cobija, y usando el pico, el joven de la escalera hizo que el objeto cayera en ella. Mi tío recogió en una bufanda blanca de seda un misterioso globo blanco y luminoso, de un material desconocido para nosotros y aproximadamente del tamaño de una gran toronja, y lo sostuvo en alto para que todos lo viésemos. Cuando regresamos a casa, diciendo que el objeto sería revelado de nuevo más adelante, mi tío lo guardó en una caja de madera especial que cerró con llave y selló con lacre. Ahora bien, cuando, después de algunos meses, abrimos la caja, que todavía estaba sellada, el objeto había desaparecido de forma misteriosa. Mi tío, quien no pareció sorprendido, dijo que las dakinis se lo habían llevado porque no había llegado el momento para su descubrimiento y revelación. Era en parte debido a la cantidad de cosas extrañas que ocurrían frecuentemente alrededor de mi tío, por lo que una gran cantidad de gente le pedía enseñanzas. Había que ascender mucho desde el bosque que estaba abajo para llegar a su cueva, pero, a pesar de ello, grupos que comprendían entre 20 y 30 personas a menudo hacían el tremendo esfuerzo de subir a verle y apretujarse en el interior de su pequeña cueva para escuchar sus enseñanzas. Estas dificultades no eran creadas intencionalmente por Khyentse Kyi-Hwang-chuk. Ellas se debían simplemente a las condiciones en que él vivía. Y a pesar de que en aquella época no había linternas en el Tíbet, al final del día todos los que habían subido a buscar enseñanzas tenían que bajar por la inclinada ladera en la oscuridad y, al llegar al fondo, pasar la noche en el bosque enfrentando las dificultades que esto implicaba, pues allí no había hotel ni nada semejante. A la mañana siguiente subían de nuevo para recibir más enseñanzas. Ahora bien, estas dificultades eran insignificantes en comparación con los esfuerzos que Milarepa tuvo que hacer y las penalidades que tuvo que padecer para recibir enseñanzas de su maestro Marpa. Antes de impartírselas, éste le hizo construir y luego derribar, una tras otra, 5 enormes torres. Para que podamos comprender por qué los individuos en cuestión estaban preparados para soportar todas estas dificultades, tenemos que recordar
cuán frágiles son nuestras vidas y estar conscientes de que la muerte puede truncar la existencia de cualquiera de nosotros en cualquier momento. Conscientes de que seguimos sufriendo vida tras vida sin comprender la causa de nuestro sufrimiento ni cómo podríamos ponerle fin, el enorme valor de un maestro o maestra y de su enseñanza se hace claro y nos proporciona un sentido de urgencia. Aunque la gente suele hacer grandes esfuerzos y sacrificios para recibir las enseñanzas, la tendencia a querer obtenerlo todo con gran facilidad está muy generalizada en nuestros días. Los lectores de este libro quizá puedan considerar que las explicaciones que se darán a continuación sobre la base, el sendero y el fruto, tal como se entienden en las enseñanzas Dzogchen, son sumamente complejas y quejarse de que se necesita mucho esfuerzo para comprenderlas. Sin embargo, el esfuerzo requerido no puede compararse con el que sería necesario para obtener una explicación de un maestro como el Togden, Khyentse Chökyi Wangchuk o Marpa. No importa cuán clara puede ser una explicación, sin la participación activa de quien la recibe, no puede haber una comunicación efectiva. Si se hace un intento sincero de explicar la naturaleza del universo y del individuo, no puede esperarse que dicha explicación sea tan fácil de leer como un buen cuento. Y, sin embargo, tampoco tiene que ser excesivamente complicada. En la explicación de la enseñanza, hay una estructura clásica de conceptos interrelacionados presentados en grupos de 3, que es la que se seguirá en la explicación que se dará más adelante. El esqueleto de esta estructura puede ser mostrado de manera simple en forma de diagrama. El diagrama es base, que se divide en esencia, naturaleza y energía, y la energía se divide en Dang, Rolpa y Sel. El sendero se divide en visión, práctica y conducta, y la práctica se divide en Semde, Longde y Mengade. Y el fruto es Dharmakaya, Sambhavakaya y Nirmanakaya. La base, el sendero y el fruto. Las enseñanzas Dzogchen también son conocidas en tibetano como Tigle Chenpo o Grand Tigle. El tigle tiene forma de esfera o de gota, sin líneas divisorias ni ángulos, asemejándose a la representación del espejo circular o melong hecho de 5 metales preciosos que constituye uno de los símbolos particulares de las enseñanzas Dzogchen y de la unidad del estado primordial. Así pues, aunque las enseñanzas se dividan en grupos, para su mejor comprensión, más importante que sus divisiones es la unidad fundamental de las mismas, que es como la perfecta esfera del tigle. Es dentro de esta unidad fundamental donde se distingue a los grupos de 3, cada uno interconectado con todos los demás, tal como se los representa en el diagrama que sirve de símbolo a la comunidad Dzogchen, con sus divisiones triangulares, sus círculos concéntricos y el galil o rueda de la alegría que gira en el centro. Alrededor del borde de este dibujo, que a menudo está representado en el reverso de los melong o espejos que se llevan alrededor del cuello, pueden aparecer en una antigua escritura del Samsung las sílabas A, Ja, Sha, Tsa, Ma, que cierran las puertas de los 6 estados de la existencia cíclica, condicionada o samsara.